Pues seguimos con el tema 2 de lengua. Vamos a ver lengua y dialecto. Una lengua es el sistema de signos de una comunidad. Se caracteriza por estar claramente diferenciada de otros sistemas de signos. Diferencias fonéticas, léxicas, morfológicas y sintácticas, por ser transmisora de la cultura y literatura propias de esa comunidad o por tener unos límites geográficos claros. El término dialecto no designa un modo de hablar de menor categoría que la lengua, sino solo la forma concreta que adopta la lengua en una zona determinada. Si ese dialecto llega a diferenciarse suficientemente, podrá constituirse en otra lengua, como por ejemplo el castellano, el francés o el italiano, que en su origen fueron dialectos del latín. O sea, la lengua es el sistema de signos de una comunidad y se caracteriza por estar diferenciada de otros sistemas de signos. Tiene diferencias fonéticas, léxicas, morfológicas y sintácticas. La lengua también es transmisora de cultura y literatura propias de esa comunidad que tiene esa lengua. El término dialecto no quiere decir que sea un modo de hablar de menor categoría, sino que es la forma concreta que adopta una lengua en una zona determinada. Aquí te pone el ejemplo de, por ejemplo, el castellano, el francés o el italiano, que son dialectos del latín. Lenguas y dialectos de España. En el Estado español se hablan en la actualidad 4 lenguas. Todas son lenguas románicas. Románicas quiere decir que proceden del latín, excepto el vasco. Aquí he puesto el artículo 3 de la Constitución. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. El catalán. El catalán nació en los territorios carolingios establecidos a ambos lados de los Pirineos orientales, entre los siglos VI y XI. Con el avance de la Reconquista se extendió durante los siglos XII y XIII al Reino de Valencia y las Baleares. Posteriormente se expandió por el Mediterráneo hasta la isla de Cerdeña, donde en la actualidad pervive en la ciudad de Alguer. Cuenta con unos 7 millones de hablantes. El valenciano es una variante del catalán. El gallego nació en los territorios situados al norte y al sur del río Miño. Se habla en Galicia y en algunas zonas colindantes de León y Zamora. Tiene rasgos comunes con el portugués, ya que durante la Reconquista el gallego se extendió a la zona de Portugal. Juntos formaron el gallego portugués. El gallego tuvo un gran prestigio literario durante la Edad Media. Alfonso X el Sabio, por ejemplo, en el siglo XIII, escribió en gallego sus Cántigas de Santa María. A partir del siglo XVI, su uso quedó restringido al ámbito familiar y no se volvió a recuperar como lengua de cultura hasta el XIX. Rosalía de Castro. En la actualidad cuenta con unos 3 millones de hablantes y es la lengua oficial, junto con el castellano, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, aquí no lo pone, pero también el catalán es la lengua oficial, junto con el castellano, de Cataluña. El vasco euskera, lengua de origen desconocido, solo sabemos de ella que es prerrománica, es decir, que ya se hablaba cuando llegaron los romanos a la península y en una zona más amplia que la actual. El vasco ha pervivido prácticamente hasta ahora como lengua hablada, reducida al ámbito familiar. Su primer testimonio escrito no lo encontramos hasta 1545, aunque se mantiene una tradición literaria oral desde tiempos inmemoriales, la de los versolares, poetas que improvisan en las fiestas. En 1918 se fundó la Academia de la Lengua Vasca, que intentó poner fin a la diversidad de esta lengua y a partir del siglo XX renace la literatura. En la actualidad son alrededor de 1 millón de hablantes del vasco, repartidos entre Vizcaya, Guipúzcoa, algunas zonas de Álava, el norte de Navarra y el sudoeste de los Pirineos franceses.
Tiene asimismo el rango de lengua oficial en el País Vasco, juntamente con el castellano. Situación actual del castellano. Hoy el castellano, nombre que alterna ya desde los tiempos medievales con el de español, es hablado por unos 300 millones de personas en todo el mundo. Fuera de España se habla en América Central y América del Sur, excepto en Brasil. En algunas zonas del norte de África que estuvieron políticamente vinculadas a España, norte de Marruecos, Sáhara, Guinea, y en Filipinas, aunque en proceso de extinción. Existen también comunidades de hispanohablantes en algunos estados de Norteamérica. El dialecto judeo-español o sefardí es el español que hablaban los judíos que fueron expulsados de la península en 1492. Aún perdura en las comunidades sefarditas del Mediterráneo oriental y en Israel. A ver, esto no sería es el español, sino para ponerlo para que vaya bien. El fallo sería el español. El español que hablaban los judíos que fueron expulsados de la península en 1492. Aún perdura, bueno, no sé. Bueno, lo entendéis, ¿no? Aún perdura en las comunidades sefarditas del Mediterráneo oriental y en Israel. Dialectos del castellano. Puede dividirse en dos grupos. Dialectos meridionales, que son el andaluz, el murciano, el extremeño y el canario, por un lado, y el español de América, por otro. El andaluz tiene unos límites claros: Andalucía, sur de Badajoz, oeste de Murcia. Sus rasgos más característicos son de tipo fonético. Seseo, pronunciación de fonema Z, za, ce, ci, zo, zu, como S, en vez de... El seseo quiere decir que en vez de decir cereza, se dice cereza, en vez de decir zapato, se dice zapato, o sea, en vez de decir la Z o la C, se dice la S. El ceseo es al revés, en vez de decir, por ejemplo, casa, se dice caza, o en vez de decir iglesia, se dice iglesia. El ceseo es, en vez de decir la S, se dice C, el sonido este. Yeísmo, no distinción entre elle y la Y, aquí yo no sé pronunciarlo, llave por llave, llueve por llueve. Aspiración o pérdida de la S final de palabra o sílaba. Pues en vez de decir casas, pues casa. En vez de decir amigos, amigos. Confusión de R y L al final de sílaba o palabra. Por ejemplo, mi arma. En vez de decir alma, mi arma. Aspiración de H inicial, como en vez de decir harina, harina. Pérdida de las consonantes finales, pues en vez de usted, usted. Murciano, extremeño y canario son considerados dialectos de transición. Se trata de hablas con una fuerte base castellana que tienen rasgos compartidos y no en la misma medida con los dialectos vecinos. El extremeño comparte con el andaluz el ceseo, seseo, pérdida de la S del plural y la aspiración de la H. El murciano, en el léxico abundan los aragonesismos y los valencianismos. Con el andaluz comparte el seseo, ceseo y yeísmo. El canario. La influencia más notable es del andaluz. Seseo, ceseo. Yo diría que en Canarias lo que más abunda es el seseo, pero bueno. Ya que las islas fueron repobladas por andaluces. En el léxico se conservan palabras de origen guanche, los antiguos habitantes de las Islas Canarias. El español de América. Se habla en los siguientes países americanos: México, Cuba, República. Bueno, aquí están todos los países donde se habla. La conquista de América se llevó a cabo básicamente por andaluces, de ahí que muchos rasgos lo acerquen al andaluz. El rasgo más peculiar del español de América es el voseo, sustitución del pronombre personal de la segunda persona, tú por vos, vos cantás, vos tomás. Aquí no lo pone, pero vamos, está claro que en América del Sur se da también el seseo mucho. El léxico americano posee algunas características especiales con respecto al español peninsular. Uso de arcaísmos.
palabras que ya han dejado de utilizarse en la península. Abundantes préstamos lingüísticos del italiano. Por ejemplo, pibe, del francés, en vez de decir fábrica, usina. Y del inglés, overall. Del inglés sí que utilizan muchas palabras. Overall, mono, traje de faena. Resto de las lenguas indígenas o precolombinas. Yuca, alpaca, pampa, gaucho. Bueno, pues esta es la teoría de hoy que hay que estudiarse. Yo creo que es bastante fácil. Está muy resumida, muy resumida. O sea que esto hay que sabérselo todo de memoria, porque esto que está muy resumido, ¿vale? Hay que estudiárselo todo muy bien. Y vamos a empezar con los verbos. Los verbos hay que sabérselos de memoria. Vamos a empezar con la primera conjugación. La primera conjugación son los verbos. En español hay 3 conjugaciones. La primera, que son los verbos que terminan en ar, al ponerlos en infinitivo. La segunda, los verbos que terminan en er. Y la tercera, los verbos que terminan en ir. Entonces vamos a empezar con el verbo amar, que es un verbo de la primera conjugación. No vamos a ver todas las conjugaciones. Vamos a ver solamente todos los tiempos y pues hay que sabérselo y ya está. El indicativo. Todos los tiempos sí que lo vamos a ver. Indicativo, subjuntivo, todo eso lo vamos a ver. El presente de amar es yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis y ellos aman. Pretérito perfecto simple es yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis y ellos amaron. Hay que saberse. Practica presente indicativo del verbo perdonar. Pues sería yo perdono, tú perdonas, él perdona, etc. Y el pretérito perfecto simple del verbo cantar sería yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis y ellos cantaron. ¿Vale? Pues vamos a seguir. Yo creo que ya en la próxima clase vamos a empezar ya a dar cosas nuevas del análisis sintáctico. Así que, pues eso, que si no tenéis claro algo, repasarlo, que ya vamos a empezar a dar cosas nuevas y un poco más difíciles. Vamos a empezar primero con las oraciones que tienen el se, oraciones impersonales, pronominales, recíprocas, o sea, todo el tipo de oraciones que tienen se. Y luego a partir de ahí ya empezaremos a ver las oraciones compuestas. Primero las coordinadas, subordinadas. Hoy ya es el último día que vamos a hacer oraciones simples. ¿Vale? Yo creo que ya hemos hecho bastantes. Si no tenéis claro algo, pues repasarlo. Hay que saber el complemento directo, indirecto, complemento del nombre, complemento predicativo, complemento del régimen, todo eso hay que sabérselo bien. Complemento, el atributo. Venga, vamos a hacer esto. Don Baldomero llenó las copas de vino. Don Baldomero, sintagma nominal sujeto y todo lo demás, sintagma verbal predicado. Todo núcleo, llenó núcleo del predicado, llenó, ¿qué llenó? Las copas de vino. Todo entero, complemento directo. Es un sintagma nominal. Las determinante, copas núcleo y de vino, de es una preposición, vino es un sustantivo, se puede poner núcleo o nombre, y todo entero, a ver, de vino es un complemento del nombre, es un sintagma preposicional. Y todo entero, llenó, ¿qué llenó? Las copas de vino. Es lo que he puesto antes, complemento directo, es un sintagma nominal. ¿Por qué sintagma nominal? Porque las copas de vino, la palabra más importante es copas, que es un sustantivo. Le convidaré un día con unos amigos. Sería yo, sujeto omitido, y todo lo demás, sintagma verbal predicado. Convidaré núcleo, un día, complemento circunstancial de tiempo. El le siempre, siempre es complemento indirecto, ¿vale? No hay que fijarse si aquí hay directo, nada. El le siempre, siempre, siempre complemento indirecto. No hay que pensar nada. Con unos amigos, esto es un complemento circunstancial de compañía. Un día, pues esto es un sintagma adverbial, ¿no? Día, adverbio,
que depende. Puede ser también sintagma nominal. Bueno, un día, es que me he quedado con la duda, porque día realmente es un sustantivo, pero un día es un complemento circunstancial de tiempo, me indica tiempo. Un día es una locución adverbial, entonces lo ponemos, como es una locución adverbial, lo ponemos como sintagma adverbial, ¿vale? Con unos amigos es complemento circunstancial de compañía y es un sintagma preposicional. Porque con es una preposición, podemos poner preposición, determinante y amigos núcleo. Hace un frío de todos los demonios. Esta es una oración impersonal. Entonces, hace sería núcleo, verbo, todo esto sería sintagma verbal predicado. Un frío, complemento complemento directo. Y de todos los demonios sería complemento circunstancial de modo. Es un sintagma preposicional, porque el de es una preposición. Todos podemos poner determinante, los determinantes también, determinante artículo y demonios núcleo o sustantivo. Estoy cansado esta noche. Yo, sujeto omitido y lo demás predicado nominal, porque estoy es el verbo estar. Verbo copulativo también podemos poner núcleo. Cansado es atributo, sintagma adjetival, porque es un adjetivo, y esta noche, complemento circunstancial de tiempo. Sería igual que aquí. Esta noche es una alocución adverbial, luego es un sintagma adverbial. Marta parece ilusionada con el proyecto. Marta, sintagma nominal sujeto, y todo lo demás es un predicado nominal, porque parece, ser, estar o parecer es un verbo copulativo. Núcleo, ilusionada es atributo, sintagma adjetival. Con el proyecto. ¿Con qué? Con el proyecto. Esto es un complemento de régimen. Complemento de régimen. Lleva la preposición, es un sintagma preposicional. ¿Vale? Podemos poner aquí preposición, determinante y núcleo. Bueno, pues eso, repasaros todo bien esto, que ya a partir de la semana que viene ya empezaré a poner oraciones con el se, primero con el se y luego ya compuestas. Y creo que no hay nada más.